Buenos días. Hoy hablaremos de los grandes pedagogos, los de la educación de la pedagogía moderna, los de la educación de la pedagogía contemporánea y las tendencias de la pedagogía en Colombia. Platón y la educación. Nació en Grecia en el año 427 y murió en el año 347 a.C. Platón proponía que no se debía obligar a nadie a aprender, ni se debía forzar las cabezas para asimilar conocimientos en ellos. Solo se podía mostrar el camino para que cada cual pensase por sí mismo. Juan Luis Vives. Nació en España en el año 1492 y murió en el año 1540. Centra sus reflexiones en cómo hacer que la escuela forme un hombre virtuoso. En torno a la virtud se establece la institución escolar y en ella el maestro con su ejemplo se constituye el modelo de conducta para sus alumnos. En el Tratado del Alma, Vives asigna a la escuela el propósito de velar porque se forme un hombre que se acerque virtuosamente a los objetos. Juan Amos Comenio, padre de la didáctica moderna. Nació en República Checa en el año 1592 y murió en el año 1670. Es el creador de un método de enseñanza basado en la observación y la intuición, aunque más en forma de imágenes que de cosas. Tiene un carácter activo basado en el desarrollo de las energías naturales del niño. Las reglas de su método van desde lo inmediato a lo lejano, de lo fácil a lo difícil, de lo general a lo particular y de lo intuitivo a lo abstracto. Francis Bacon. Nació en Londres en el año 1561 y murió en el año 1626. Bacon concebía la educación como un hecho empírico, enfatiza el rol de la experiencia, especialmente la percepción sensorial en la formación de ideas. Bacon apunta a la unidad de conocimiento, donde la disolución de fronteras entre las distintas ramas del saber propiciaría el vínculo perfecto para el progreso de la humanidad. John Locke. Su propuesta pedagógica se fundamenta en el ensayo sobre el entendimiento humano de 1690, en la que Locke delineó una nueva teoría de la mente proponiendo que la mente del niño era una tabula rasa. Esto es, que no contenía ideas innatas. Será la experiencia la encargada de darle. Jacques Rousseau nació en Suiza en el año 1712 y murió en el año 1788. Filósofo de la libertad como valor supremo. Consideraba que el hombre es bueno y libre por naturaleza, pero está sujeto a la influencia corruptora de la sociedad. Su objetivo era formar tanto al hombre como al ciudadano. Fue precursor de la escuela nueva, ya que proponía que la meta de la educación no solo era formar los futuros ciudadanos, sino también debería propiciar la felicidad de los niños durante la infancia. Los niños deben ser formados sobre todo en libertad y vivir cada fase de la infancia en plenitud con sus sentidos. Louis Rollin. Educación humanista. Acepta la hipótesis de la religión cristiana como la única que puede conseguir una formación completa del niño. La moral se sitúa más directamente en el plano pedagógico. Su educación está dominada por el principio jansenista de un pecado original contra el que es preciso luchar sin tregua. La educación y la pedagogía contemporánea. Johann Friedrich Herbart, organizador de la pedagogía como ciencia, nació en Alemania en el año 1776 y murió en el año 1841. Con él, la pedagogía fue formulada por primera vez como una ciencia organizada con fines claros y medios definidos. Su estructura teórica la construyó en base al funcionamiento de la mente, adoptando la psicología aplicada como el eje central de la educación. Pretendía que la educación interviniera directamente mediante la instrucción en los procesos mentales del alumno como medio para orientar su formación moral. Johann Heinrich Pestalozzi, teórico que incorporó el afecto en la educación. Nació en Suiza en el año 1746 y murió en el año 1827. Fundador de la corriente humanista en la educación. Los sentimientos tienen el poder de despertar el proceso de aprendizaje autónomo de los niños. Los niños se desarrollan de adentro hacia afuera. La función del profesor es desarrollar esas habilidades naturales e innatas
y respetar los estadios de aprendizaje del alumno. Federico Froebel nació en Alemania en el año 1782 y murió en el año 1852. Ideas pedagógicas. El estudiante debe ser tratado de acuerdo con su dignidad de hijo de Dios y dentro de un clima de entendimiento y de libertad. El profesor está obligado a respetar al discípulo en toda su integridad. El maestro debe conocer los diferentes grados de desarrollo del hombre para llevar a cabo su tarea con éxito. Etapas de desarrollo: infancia, niñez, pubertad, juventud, madurez. John Dewey, pensador que llevó la práctica a la escuela. Nació en Estados Unidos en el año 1859, murió en el año 1952. Se basa en el crecimiento integral del niño, físico, emocional e intelectual. Prácticas conjuntas, trabajo en colectivo, estímulo a la cooperación. Escuela democrática, problematización de la enseñanza e implementa actividades y manuales creativas para el currículo. María Montessori, médica que valorizó al alumno. Nació en Italia en el año 1870 y murió en el año 1952. Formación integral, educación para la vida. Desarrollo de materiales pedagógicos, papel activo y libertad del alumno para explorar y construir su conocimiento. Espacio interno adecuado a los niños. Conquista de los niños rincones de la actividad. Su método va de lo concreto a abstracto y de conocido a desconocido. Ovidio de Crowley, primero en tratar el saber como uno solo. Nació en Bélgica en el año 1871 y murió en el año 1932. Propone el método activo aprender a aprender. Lenguaje múltiples, cuerpo, diseño, construcción y arte. Currículo flexible, trabajo en equipo. Precursor de los proyectos. Centro de interés, interdisciplinariedad. George Kirchsteiner nació en Múnich en el año 1854 y murió en el año 1932. En cuanto a los aportes que hace a la pedagogía social, George propone una educación intelectual y con sentido. Entiende al individuo como un ser que organiza y elabora sus propios esquemas mentales de lo que se considera bienes culturales y valores. Así muestra esos esquemas como algo que debe ser experimentado más que conocido. Edward Clapperett, pionero de la psicología de los niños, nació en Suiza en el año 1873 y murió en el año 1940. Necesidad de estudiar el funcionamiento de la mente infantil. Importancia del juego. Ley de la necesidad y del interés. El maestro no debe ser centro de educación. Adolphe Ferrier nació en 1879 y murió en 1960. La obra pedagógica de Ferrier se halla estrechamente vinculada al movimiento de la Escuela Nueva, hasta el punto de que es difícil separar las ideas propias de uno y de otro. Su acción está caracterizada por la transformación y renovación frente a la Escuela Vieja tradicional. Propone el concepto de Escuela Nueva, cuyo funcionamiento se basa en el respeto a los intereses y necesidades del niño, la utilización de métodos activos, el desarrollo de la autonomía y el espíritu crítico de la cooperación. Roger Cousinet nació en 1881 y murió en 1973. Fue pedagogo francés, creador del método del trabajo libre en grupo. Cousinet nos invita a dar una mirada a la escuela nueva, o activa, como también lo denominó. Él dice que el docente debe motivar a la escuela de libertad de trabajo en grupo y lograr un ambiente mejor. Alain, o también llamado Émile Auguste Chartier, nacido en 1868 y murió en 1951. Fue filósofo, periodista y profesor francés. Después de su muerte se creó una institución Alain en París que contribuyó a darle a conocer su obra y editar sus textos inéditos. Célestine Freinet nació en 1896 y murió en 1966. Fue pedagogo francés, creador de las técnicas utilizadas en numerosos métodos de investigación pedagógica. Algunos la conocen como métodos, pero la cuestión
es que se utilicen como técnicas. Él dice que las técnicas se pueden adaptar a diferentes contextos y pueden ser actualizadas, a diferencia del método que es cerrado y no puede tener cambios. Ellis Freinet nació en 1898 y murió en 1983. Freinet desarrolló sus técnicas basándose en tres principios: de la educación, la libertad de expresión, la vida de cooperación y la vida participativa. Skinner nació en 1904 y murió en 1990. Fue filósofo, psicólogo social y autor estadounidense. Condujo un trabajo pionero en psicología experimental y defendió el conductismo. Propuso el uso extendido de las técnicas psicológicas y la modificación del comportamiento, principalmente en el conocimiento cooperativo, para mejorar la sociedad e incrementar la felicidad humana como una forma de ingeniería social. Vygotsky fue un psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-social y claro precursor de la neuropsicología soviética. La idea fundamental de su obra es la de que se desarrolló a los humanos únicamente para explicarse en términos de interacción social. Anton Makarenko, un pedagogo ruso nacido en 1888 y murió en 1939. Él dice que la enseñanza debe ser el de pensar y razonar. Él se dio cuenta que para enseñar no solo hacía falta tener grandes conocimientos y ser buen profesor, sino también tener devoción. Benjamin Bloom nació en 1913 y murió en 1999. Fue influente psicólogo y pedagogo estadounidense que hizo contribuciones significativas a la taxonomía de objetos de educación. También tuvo mucha influencia en el aprendizaje mediante el desarrollo cognitivo. Jerome Bruner nació en 1915. Es un psicólogo y biólogo inglés. Su aporte en el aprendizaje constituyó esencialmente en la memorización de antiguos conceptos. También la interacción con la realidad, organizando las estrategias según sus propias categorías, posiblemente creando nuevas modificaciones, las preexistentes. Brunner creó dos categorías importantes relacionadas con la educación. Fueron la revolución del aprendizaje y el educar. Olga Lucía Zuluaga es la madre de las prácticas pedagógicas en Colombia. Tiene doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación en la UNED en España y un máster de investigación psicopedagógico en la Universidad de Antioquia, Colombia. Su obra se enfoca en la investigación de educación, la historia de la práctica pedagógica en Colombia y la historia de la educación en Colombia. Entre otras obras más destacadas se encuentra Pedagogía e Historia, que la publicó en 1999. Ha realizado capítulos de libros, artículos de revistas, periódicos y ha participado en eventos importantes constituyendo así un legado en el que educación y pedagogía se refiere. Humberto Quiseno, licenciado en Español y Literatura de la Universidad de Antioquia y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona, España. Se ha desempeñado como profesor e investigador de las universidades de Antioquia y del Valle. Dentro de sus investigaciones se recalca su participación de 8 grandes proyectos, a saber, el proyecto de interuniversitario hacia una historia de la práctica y la pedagogía y reconstrucción de las escuelas normales en el departamento de Antioquia.